Tema polémico, prepárense. Hasta advertidos, agnósticos y ateos y progres van a tener dificultades. Pero bueno, qué sé yo, vamos a empezar. Alexander Dugin escribió una nota que se llama La civilización occidental está poseída por demonios. No habla en términos metafísicos, y eso es lo interesante de la nota, no es un simbolismo. Dugin dice en la nota, para empezar es fundamental recordar que la doctrina cristiana, de la cual Occidente se apartó hace unos 500 años, esto es el corazón del pensamiento de Dugin. Dugin te dice que hemos perdido, extraviado el rumbo hace 5 siglos. La modernidad es la responsable de todos los males, según cree Dugin. Tenía una concepción completamente distinta de lo que significa una entidad racional. Desde pequeños se nos enseñó que el único ser racional es el ser humano. Y así todo, y que todos los demás son cuentos, fábulas. Y así crecimos, así fuimos educados y creemos que eso es una verdad absoluta. Algo que se da por hecho, como dirían los ingleses, taking for granted. El cristianismo no piensa así, tampoco el Islam ni tampoco el judaísmo. Toda religión reconoce al menos 3 tipos de seres racionales: el ser supremo y absoluto que es Dios, un intelecto increado. Pero también hay intelectos creados que se dividen en 2 tipos, los ángeles y los seres humanos. Es decir, además de los humanos existe otro tipo de ser racional creado por Dios, los ángeles, seres puramente intelectuales. Mientras que el ser humano es un arma racional encarnada en un cuerpo y ese cuerpo interfiere constantemente con el pensamiento, los ángeles no tienen esa limitación. Ellos piensan sin distracciones, pero son solo intelecto. Sin embargo, al inicio de los tiempos ocurrió una ruptura entre los seres. Una parte de los ángeles permaneció fiel a Dios y el intelecto increado. Estos son los ángeles, pero otros se rebelaron y esos intelectos caídos son los demonios. En la tradición rusa se los conoce como los Besi. Los seres humanos, por lo tanto, existen dentro de una estructura compleja. Por un lado, los ángeles que guían hacia los correctos y por otro lado, los demonios que desvían, confunden y extravían. Y por encima de todo, Dios, el intelecto supremo que gobierna ese conjunto. Esta es la visión del cristianismo. Y si decimos que somos cristianos, debemos creer en ella. Si no, no lo somos. Entonces, ¿qué sentido tiene encender velas en Pascua o visitar un cementerio? Tucker Carlson, a quien conozco personalmente, es cristiano. Por eso, la idea de que existen inteligencias no humanas orientadas al mar forma parte natural de su fe. Y para todo cristiano ortodoxo, también debería ser un dogma. Sin embargo, fuimos educados en las escuelas soviéticas y liberales. Recuerden, a partir de los 90, las escuelas liberales. Y por eso sabemos que Dios no existe. Aunque aceptemos la posibilidad de Dios, decimos ángeles, eso sí que no. Pero, sin embargo, sí hay seres humanos, también hay Dios y hay ángeles. Una cosa confirma la otra. Lo que dijo Carlson quiso decir que detrás de la actual civilización ultraliberal occidental no hay una voluntad humana, hay una conciencia no humana, la de los ángeles caídos. Y esa conciencia se manifiesta cada vez más claramente. Por eso, cuando miramos a los líderes de Occidente contemporáneo, es difícil evitar la impresión de que están poseídos. Y para entender quién los posee, no hace falta reptilianos ni extraterrestres. Están poseídos por los demonios. Si alguien promueve un cambio de sexo es porque está poseído. Si alguien es liberal, está poseído. Si alguien cree en el progreso o en la evolución, está poseído. Si alguien es materialista, ateo, defiende la visión científica moderna del mundo, está poseída. Así de claro. La civilización occidental está poseída por demonios. Los líderes del mundo occidental están poseídos por legiones enteras de demonios reales y perfectamente reconocibles. Y creemos en Dios, y si creemos en Dios, si decimos ser cristianos, esto no solo es posible, es lógico. Y sin dudas, entonces, quizá también estemos, si dudamos, perdón, entonces quizá también estemos desposeídos. Todo es muy simple. Así concluye la nota de Dugin, que obviamente puede concitar una sonrisa en mucha gente, descrimiento. Alguno dirá, esto es una estupidez, que estoy perdiendo el tiempo con esto. Pero bueno, todo tiene una explicación. Vamos a ir viendo de a poquito esto.
Dugin usa una base doctrinal de la teología clásica cristiana, no es un invento de él. Especialmente, bueno, esto se ve en la ortodoxa y la católica, que establece que existen tres tipos de seres humanos. Vamos a aclarar esto porque, bueno, no todo el mundo es un experto religioso y por ahí se pierde un poco en lo que quiso decir Dugin. Dios, que es un ser increado, nadie creó a Dios. Esa es una de las principales razones y discusiones en general con los ateos y agnósticos que dicen, ¿y quién creó a Dios? Dios es increado y es perfecto. Los ángeles, que son seres creados, pero no tienen cuerpo, son solo espíritu, y los seres humanos, que son intelectos creados, pero encarnados en un cuerpo. Esos son los tres seres que formarían el universo. La parte de los ángeles, ese sector, se reveló y se dividió entre los demonios o ángeles caídos, que no dejan de ser inteligencias reales con voluntad y capacidad para interactuar con el mundo humano. En su argumento es clave entender entonces que el ser humano vive en un campo de fuerzas en disputa. La influencia de Dios y los ángeles para que hagan el bien y la influencia de los demonios para hacer el mal. Dugin afirma que no toda acción humana proviene solo de la voluntad humana. Y acá es donde rompe con los conceptos tradicionales de Occidente. Puede haber una dirección o una manipulación por inteligencias no humanas. Según él, la civilización occidental entonces rompió con la cosmovisión civilizatoria cristiana y abrió una conciencia no humana orientada hacia el mal, que se identifica entonces como demoníaca. Por otro lado, hay que diferenciar posesión colectiva de influencia en el sentido religioso estricto, cristiano estricto, podríamos decir. La posesión es la toma control parcial o total de una persona, aunque Tugin no apela a esta visión, sino básicamente usa el término de una forma más amplia, tal vez casi simbólica y política. No dice en realidad que cada líder occidental esté retorciéndose en una especie de trance en un exorcismo. Sí dice que sus ideas, sus agendas, sus valores, sus accionarios, sus políticas están alineadas y dominadas por una voluntad de inteligencias demoníacas. Esto equivale entonces a una influencia estructural, eh, ideológica, aunque él lo presenta como posesión probablemente para enfatizar el grado de sometimiento, o tal vez habría que ver, bueno, creo que normalmente hace Caro Rivero en las traducciones, si esto no es una interpretación del propio traductor y habría que ver la palabra en ruso que usó a qué se refiere exactamente, ¿no? Porque tal vez en realidad el término que usó no es exactamente ese mismo. Dugin afirma entonces que si una persona cree en la ideología de género, en los cambios de sexo, en el sexo fluido, si abreva en el liberalismo político, si ve el progreso como única y última meta de la humanidad, si ve el evolucionismo como una verdad irrebatible y si adscribe al ateísmo o al materialismo, o tiene una visión puramente científica del mundo como una explicación única, unívoca, entonces esa persona en realidad está poseída. No necesariamente, esa es la interpretación que yo hago, por lo menos, porque esté el demonio en sí encarnado y poseyendo su cuerpo, sino porque esas ideas son fruto de un marco mental que es ajeno a Dios y que por lo tanto responde a inteligencias demoníacas. Y este es el punto provocador que pone Dugin, porque Dugin le habla, en definitiva, a gente con formación occidental. Si alguien duda de esto, dentro del marco cristiano, como es el que él adquiere, quizá también esté poseído, porque básicamente es un problema ideológico. En un mundo donde Occidente descree de la existencia real de los demonios, de ángeles o de cualquier entidad que no sea humana,
y esto lo transforma en un concepto que lo lleva a la categoría de mito o de una simple superstición, y donde el resto del mundo sí cree en estas cosas, porque eso es lo que a veces se nos escapa a los occidentales. En Occidente esto se cree que es una superstición o un mito, pero en la mayor parte del mundo hoy día no se cree eso, se cree que esto es una realidad. Esto produce un desfasaje cultural con consecuencias muy concretas. Primero, podemos hablar de una ruptura de códigos. Para un occidental secular, el occidental promedio, términos como posesión o influencia demoníaca son, en el mejor de los casos, una metáfora o una retórica política. No van más allá. Ahora, esto mismo, en una sociedad africana, de Medio Oriente, de Asia, en muchos países de Iberoamérica e inclusive en la propia Rusia, no son una metáfora, son una realidad ontológica que influye en la vida y en la política. Esto significa entonces que cuando un líder no occidental usa ese lenguaje, está hablando de lo que está diciendo, no es una metáfora, como así lo interpreta Washington, Bruselas y Londres, que creen que básicamente esto es una actuación, una especie de teatro para, para el público. Esto en realidad le da una ventaja cultural a las civilizaciones creyentes. ¿Por qué? Porque en los contextos no occidentalizales, estas creencias dan un marco moral absoluto. Es básicamente, hay un bien y hay un mal objetivos. No son discutibles, no son relativos. Está lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Punto. No hay discusión sobre eso. Es absoluto. Mientras tanto, en las sociedades occidentales no. Sabemos que priva la relatividad, el relativismo. ¿Y esto qué produce? Produce que ese tipo de sociedades refuercen las identidades colectivas frente a las amenazas externas. Y también les ofrece una explicación integral del mundo que conecta lo político, lo espiritual y lo social. Occidente perdió ese marco, como dice Dugin, en los últimos 5 siglos, y al perder ese marco histórico de referencia, se introdujo en un mundo de relativismo moral, donde cada idea, cada pensamiento, cada costumbre termina siendo materia opinable. Y no existe entonces, como consecuencia, un enemigo trascendente, solo adversarios políticos. Esto que trae como consecuencia el desarme espiritual y la vulnerabilidad. Si uno cree que el mal solo es psicológico o sociológico, como sucede en Occidente, va a trabajar, en el mejor de los casos, para combatir sus síntomas, pero no su raíz. En las sociedades donde el mal se concibe como algo personal e inteligente, es decir, como fruto de un ser, como puede ser un demonio, las estrategias para enfrentarlo incluyen no ritos mágicos como muchos tenderían a pensar, sino en algunas cuestiones que nos deberían, por lo menos, dejarnos pensar a nosotros. ¿Cómo ser, por ejemplo, la defensa cultural y moral? La defensa de la tradición. Tienen esa raíz. Tienen también como consecuencia el fortalecimiento de la cohesión interna en esas sociedades y el rechazo de ciertas influencias negativas extranjeras. Mucho progresista, mucha izquierda rechaza muchos símbolos del capitalismo. Y acá debería tener un aliado natural. ¿Por qué? Porque eso es la influencia negativa. Pero no lo entiende así, sino lo entiende en forma contraria. Occidente no reconoce este plano, por lo tanto, no entiende la lógica de sus adversarios no occidentales y por lo tanto carece de la capacidad entonces de anticipar los
movimientos, porque yo no puedo anticipar los movimientos de mi enemigo para tratar de neutralizarlos si no conozco cómo piensa y cómo siente, porque no sé por qué hace las cosas. Por lo tanto, sus razones, a mi juicio, son irracionales. Por lo tanto, nunca puedo encontrar la forma de prever sus movimientos, dado que no son los que yo haría. Cuando un dirigente como Dugin, un líder iraní o un pensador africano hablan de influencia demoníaca, su audiencia, su público, su sociedad, su pueblo, en realidad lo toma literalmente y reacciona en consecuencia a eso. No es una metáfora y quiso decir y simbolizó. Es concreto, es concreto. Y ante una situación así de concreto, hay una obligación de actuar. La diplomacia occidental interpreta las declaraciones como propias del folclore o la retórica de pueblos de poco desarrollo, subestima su verdadera motivación real y muchas veces lo circunscribe a ciertas políticas y alianzas. Por lo tanto, esto le genera a la diplomacia occidental errores de cálculo. No comprende en definitiva que para muchos actores globales la política también es una guerra espiritual. Y esto lo ha dicho Putin, lo ha planteado muchas veces, pero nadie en Occidente levanta ese guante. Nadie entiende en Occidente qué está diciendo Putin cuando habla de la lucha contra el bien y el mal. O se creen, en Occidente se creen que cuando el Ayatollah Khomeini o ahora Jamenei hablan del gran Satán, están hablando en forma metafórica de los Estados Unidos. Están yendo más allá, están hablando de una inteligencia espiritual superior que influye sobre los Estados Unidos, sobre el Reino Unido, sobre otros países occidentales. Pero es muy claro el mensaje. Y eso es lo que no se comprende en Occidente. Entonces se produce un choque de paradigmas. Occidente cree en una realidad medida solo por la ciencia empírica. La religión la ve apenas como algo negativo, en el mejor de los casos, en la esfera privada, que no debe tener peso político. De hecho, cualquier político en Occidente te dice que la religión es un asunto separado. En todo Occidente pasa esto, no es solo en la Argentina. La religión es un tema personal, no tiene por qué meterse con la cosa pública. Sin embargo, en lo que no es Occidente, que es la mayor parte del mundo, porque nosotros a veces tendemos inconscientemente a pensar que Occidente es el mundo, esa comunidad que tanto se autorrefiere cada vez que hay que tomar medidas negativas, la comunidad internacional, en realidad está compuesta por un 90% de países que no son occidentales, un 80%. Y ese resto de los países no occidentales cree en dimensiones invisibles, cree en lo espiritual y cree que eso es inseparable de lo político. Yo he contado acá, como por ejemplo en el parlamento vietnamita existen chamanes que representan las creencias y los vietnamitas, que son socialistas, marxistas, leninistas, están absolutamente convencidos de la presencia de seres metafísicos. Y esto uno lo puede registrar a nivel diplomático, hablando con muchísima gente que ha pasado en estos años por la embajada y la creencia en seres espirituales es absoluta. Y son comunistas. Hay mucha confusión y mucha propaganda alrededor de eso. Por eso nos pareció interesante hacer este programa hoy, este video. El resultado es que mientras en Occidente se habla de derechos humanos o economía de mercado como un valor universal que debe ser llevado a distintos lugares, a todas partes del mundo en realidad, para otras civilizaciones se habla de orden divino, de lucha del bien contra el mal o de cumplir un destino histórico, no de derechos humanos o economía de mercado. Y ahí vemos cómo esto entonces termina siendo un parteaguas más que importante en nuestra civilización y en nuestra historia. El descreimiento occidental no es solo una diferencia teológica, lo podríamos comparar como una especie de cambio del hardware
mental que lo aísla del resto del planeta. La mayoría de la población interpreta, como siempre lo ha hecho, que la historia es una especie de drama cósmico entre las fuerzas del bien y del mal. Esto es la creencia mayoritaria de la humanidad. Y es como se mueven grandes países. Las grandes naciones, y de hecho que son las naciones que están desplazando a Occidente, se mueven dentro de estos marcos de pensamiento. Mientras tanto, esto tal vez no signifique que quién tiene razón o no. Los occidentales pueden tener razón y los no occidentales equivocarse en su interpretación. Pero en realidad, lo que sí es indiscutible es que Occidente juega en un tablero cuyas reglas no entiende ni controla, porque las motivaciones y los símbolos en los que creen y movilizan otras sociedades no son los que Occidente cree. El mundo de hoy no solo se mueve por cifras, tratados y estadísticas. La mayor parte de la población mundial todavía ve a la historia, como decíamos, como ese enfrentamiento entre el bien y el mal, donde hay entidades espirituales que influyen en sociedades, en personas y en gobiernos. Occidente no. Occidente ha vaciado este sentido. Para Occidente esto no existe. La cosmovisión secular, heredera entonces de la Ilustración y reforzada por la posmodernidad, considera estas ideas simplemente como supercherías, supersticiones, micro, folclores religiosos, que son por lo tanto nada más que eso. El descreimiento entonces no es neutro, sino que produce ese cambio de hardware mental que yo mencionaba anteriormente. Mientras Bruselas, Washington o Londres interpretan estas... acá voy a hacer una pequeña aclaración. A veces en el corazón de Londres y tal vez de otras capitales también, hay una creencia también en determinadas cuestiones elitistas, pero no son la del resto de la mayoría. No es precisamente del lado de la bondad, porque a veces ciertas cuestiones se disfrazan o se ignoran, pero no responden exactamente a lo que se plantea. Moscú, Beijing, Teherán, Nueva Delhi, las grandes ciudades de África o Asia, entienden muchas de estas afirmaciones como literales. Y sí, también los chinos, no fue un error. Beijing también cree así, más allá de su oficialmente ateísmo, la cuestión espiritual y la superstición, cualquiera que conoce la sociedad china, sabe que es omnipresente. El tema del Feng Shui para hacer un edificio de un banco, por ejemplo, en Hong Kong, es presente. No se hace nada sin contemplar el Feng Shui. O sea que el pensamiento tiene otras categorías, pero entre lo que está bien y lo que está mal y lo que debe ser, el pensamiento místico, está muy presente en la sociedad china actual. A lo largo de la historia esto se repitió. Por ejemplo, el Imperio Otomano, en el siglo XVI, se enfrentó con las potencias europeas que no entendían qué era lo que estaba pasando y medían lo que hacía el Imperio Otomano como solo fruto de la ambición territorial. Sin embargo, los otomanos veían en eso una obligación religiosa bajo el concepto islámico de la yihad. Y eso fue un error de lectura estratégica geopolítica que llevó a una mala interpretación con resultados como acuerdos inestables y choques impensados. También uno podrá decir, bueno, pero eso fue hace 5 siglos atrás, ¿qué sabemos ahora? También Occidente pensaba distinto. Bueno, vayamos más cerca en la historia. Afganistán, años 80. Estados Unidos utiliza el discurso religioso contra la Unión Soviética que había invadido Afganistán. Lo usó como una propaganda y lo usó para levantar las poblaciones en contra precisamente de la Unión Soviética. Pero no entendió algo fundamental. Para los combatientes, para los mujahidines, esto no era una metáfora, era una lucha real, era una lucha espiritual
contra seres demoníacos que eran los estadounidenses. Ellos no lo pensaban metafóricamente, ellos lo pensaban de verdad. Ellos estaban luchando contra el mal absoluto. Entonces, cuando se fueron los soviéticos, esos mismos combatientes se volvieron contra las estructuras prooccidentales en muchísimos casos. Alimentaron los movimientos antiestadounidenses. ¿Por qué? Porque la lucha era contra el bien y el mal. Nunca entendió eso Estados Unidos. Putin, en sus discursos internos, no solo habla de soberanía y multipolaridad como suele filtrar la prensa, porque inclusive la propia prensa occidental que está a favor de Putin, muchísimas veces filtra los discursos de Putin despojándolo de lo que considera irrelevante. Y lo que considera irrelevante probablemente es el centro de toda la cuestión. Occidente se enfrenta con Rusia, y Rusia encarna la defensa de los valores tradicionales frente a una decadencia moral satánica. Esto lo plantea Putin en los discursos, lo plantean muchos funcionarios rusos en sus discursos. Es la lucha del bien contra el mal, pero en Occidente no se entiende. Eso no es solo una decoración retórica de su discurso. Esto es lo que conecta a Putin, a su gente, con la Iglesia Ortodoxa y con una población que vive básicamente en términos espirituales. Occidente esto lo descarta como una especie de propaganda interna y subestima el poder de cohesión que tiene dentro de la sociedad rusa. Irán aplica la doctrina de Wilayat al-Faqih, que es básicamente un sistema político que no permite la separación de lo religioso de la autoridad jurídica islámica. Para Teherán, enfrentarse con Estados Unidos y con Israel no es solo una cuestión política, es un deber religioso. Y si no se entiende eso, no se entienden luego muchas de las discusiones que hay y del fracaso y del accionar posterior de las autoridades iraníes, la determinación para seguir determinados caminos o para rechazar a otros, porque tiene que ver con esa base que es religiosa. No es un tema solo de ver cuántos barriles de petróleo puedo conseguir o qué inversiones extranjeras. Tiene otra motivación que Occidente desconoce porque no la comparte. Por supuesto, en África se ve esta resistencia cultural, donde los movimientos africanos se oponen a la agenda liberal occidental. Sobre todo lo hemos visto en las cuestiones de género, familia, donde básicamente se pronuncian abiertamente como una lucha contra los espíritus o influencias malignas que vienen de Occidente. Occidente, ¿cómo responde a eso? Lo ridiculiza, lo considera un atraso, una visión oscurantista, pero en realidad esto es otra de las bases por la cual la injerencia occidental se rechaza y se consolidan alianzas con actores no occidentales. ¿Por qué? Porque esos actores no occidentales comparten esa visión, entienden esa visión. Occidente falla en un patrón que se va repitiendo, creyendo que esos son discursos espirituales básicamente usados como un accesorio teatral, como una especie de demagogia política, mientras que para el resto del mundo eso en realidad es una parte central de su acción política real. Los resultados entonces son claros: errores de cálculo, acuerdos que se rompen, movimientos que crecen a espaldas de la influencia occidental, porque Occidente no lo entiende, simplemente no entiende de qué se trata. Líderes como Dugin en Rusia, o pensadores como Dugin, como los ayatolá iraníes o los dirigentes africanos que mencionaban, hablan abiertamente de demonios, de guerra espiritual y de destinos históricos. No es una retórica vacía, no es un simbolismo que emplean, es un marco que justifica sus decisiones estratégicas y las orienta y moviliza a sus poblaciones. Tiene ese poder.
definir qué se hace, cómo y encolumnar a sociedades enteras detrás de eso. Pero Occidente no cree en ese plano, lo califica de mito, se autoexcluye de la comprensión real de las motivaciones del resto del mundo y en geopolítica es bastante fácil. Lo que no entendés, no lo podés anticipar. Y lo que no lo anticipaste termina golpeando. Muchas veces por sorpresa. Hay un punto que es delicado también, que cruza dos planos, que es el análisis racional de los intereses y la interpretación metafísica del mal. Ahora van a entender por qué me refiero a este punto. La lógica convencional del poder plantea una teoría bastante clara. Las élites políticas y económicas se mueven porque por intereses de poder. Los intereses de poder le permiten controlar recursos, controlar mercados, tener influencia política, se mueven por ambiciones personales o ideológicas, lo cual le permite dejar un legado, imponer un modelo, y todo lo hacen en base a un cálculo estratégico que evita riesgos que puedan destruir sus propios beneficios. O sea, todo este marco se hace dentro de un cálculo. ¿Qué obtengo? ¿Qué gano? ¿Y qué pierdo? Para ver qué me conviene hacer. Con esa lógica de movimiento, de pensamiento bien occidental, entró en una guerra directa con Rusia, que es la potencia nuclear más importante del planeta hoy, que tiene como doctrina propia usar sus armas nucleares si se siente amenazada, sería básicamente una política suicida, incluso para el más ambicioso de los actores. El costo potencial, que es en el mejor de los casos la destrucción mutua, superaría con creces cualquier ganancia que puedan obtener. Hasta para el más codicioso, ¿qué podían obtener si en definitiva van a tener una guerra nuclear? ¿Qué les va a quedar de eso? Cuando las decisiones parecen irracionales, si se ignora el riesgo de aniquilación de acuerdo a la conducta que están empleados, si persiste esa conducta a pesar de las advertencias internas y externas, si no se justifica por ganancias materiales claras o realistas, entonces ya no encaja en la lógica de supervivencia política o económica. Esta es una deducción lógica pura. Y allí se abren dos caminos posibles. Uno, una explicación, una hipótesis psicológica política, que es por ceguera ideológica, que hay una creencia mesiánica en la inevitabilidad de su modelo, es decir, esto va a ser. Muchas veces lo tuvo el marxismo, cuando él decía que el mundo iba a ser socialista, porque no había otra posibilidad, por un desprecio absoluto de la vida humana, lo que se considera el nihilismo político. Eso es una locura desde el punto de vista pragmático, pero explicable desde el punto de vista del fanatismo humano. Pero después está la otra, la hipótesis metafísica, la que Dugin plantea. Cuando la acción es deliberada y busca el mal en sí mismo, busca solo lo que puede producir destrucción, caos y muerte, y no es siquiera un bien propio medible, como sería una guerra nuclear, eso parece más a lo que en el cristianismo, en el islam, en el judaísmo, se entiende como una influencia o posesión demoníaca. En esa lógica, el objetivo no es ganar, no es una ambición material, no es conseguir poder, dinero, riquezas, es hacer daño, aunque uno mismo sea destruido en el mismo intento, lo cual rompe básicamente el instinto más básico del ser humano, que es la autopreservación. Si uno acepta esa hipótesis del mal metafísico, uno debería comprender que la acción de las élites, occidentales en este caso, no busca un beneficio material claro. El camino elegido, que es la confrontación directa, pone en riesgo todo lo que ellos mismos dicen proteger. Y la insistencia en escalar no disminuye el peligro nuclear. Entonces, el concepto de un mal consciente
con voluntad propia, que utiliza a las personas simplemente como meros instrumentos, ya no es una metáfora vacía, religiosa, supersticiosa, y empieza a convertirse como una explicación coherente para un patrón observado. Es decir, planteémoslo de otra manera que se entienda. Si no hay lógica humana, porque la lógica humana empieza a fallar en esta situación, lo que queda es la voluntad destructiva sin un beneficio razonable. Y uno puede pensar que haya un psicópata, que haya 2, que haya 3, que haya 100, pero son miles y miles, porque son los que integran todos los gobiernos occidentales. Entonces la hipótesis metafísica, a priori la más irracional, empieza a parecer más racional que las otras explicaciones. Es la única que parecería, de alguna manera, encajar con los hechos. El problema de Occidente y de la mayoría de las élites y la opinión pública es que rechaza de plano esta idea. No acepta la posibilidad de que haya un mal trascendente, personal. Y eso lo hace porque no tiene el marco conceptual para interpretar conductas que no busquen un beneficio racional. Subestiman la capacidad de quienes sí conciben el mal como un agente activo y quedan incapacitadas para controlar ese fenómeno porque creen simplemente que no existe. Y si no existe, ¿qué se puede hacer? Entonces, cuando analizamos la conducta de ciertas élites europeas, que contra toda lógica de supervivencia parecen empujar al choque directo con Rusia, negándose, por ejemplo, a los acuerdos que intenta hacer Trump y Putin el próximo viernes, y significando esto el choque directo con la mayor potencia nuclear del planeta, incluso con un Donald Trump que no se lo ve demasiado entusiasmado por ir a una guerra contra Rusia, nos encontramos con algo que no encaja en los patrones clásicos de la ambición humana. No es un cálculo frío por recursos o poder. Es un impulso hacia la destrucción. Incluso si eso significa arrastrar consigo su propia existencia, todo lo que quieren defender. Es la destrucción llevada a ser la única meta. Y eso es lo que Dugin entonces llama influencia demoníaca. Obviamente para la mentalidad occidental actual esto es algo medieval. Sin embargo, para gran parte del mundo, entre los cuales podemos incluir, como decíamos, a Rusia, a Irán, a India, a los países africanos, a la gran mayoría de los asiáticos, muchos pueblos latinoamericanos, es simplemente una explicación coherente. Porque cuando la acción humana deja de buscar un beneficio tangible y se convierte en un fin en sí misma de muerte y caos, estamos ante algo que trasciende básicamente lo que es la política. Es la lógica del mal como agente activo. Y esto es lo que trastorna el razonamiento de Occidente. Occidente no tiene una explicación clara, no para que un grupo, no para que una persona, sino para que el conjunto de las élites occidentales, y esto incluye gobiernos, empresarios, militares, pensadores, académicos, hasta la propia gente del entretenimiento, esté irreflexivamente a favor de una única solución que significa la destrucción total de todo. ¿Qué otra explicación hay que la que esboza Dugin? Pero volvemos a chocar con lo mismo. El problema, y ya con esto termino, el problema es que Occidente ya no cree que el mal exista como una voluntad inteligente. Lo redujo, como decíamos, a ser un mito, a ser una metáfora, a ser una superstición, y al hacerlo se desarmó espiritualmente. Ahora enfrenta a un mundo donde millones de personas y muchos líderes actúan con la convicción de que el mal sí existe y actúa y moldea la realidad y moldea la política con las consecuencias que conocemos. Y la pregunta es simple.
si nuestras élites no reconocen ese marco, no entienden el juego en que están metidas, ¿quién es realmente el ingenuo entonces aquí? ¿Quién al final es el que está guiando la mano de quienes nos gobiernan?